Este estudio tiene que ver con amar la verdad. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, segunda carta, capítulo 2, verso 10, él habla de los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este es el tema, amar la verdad. Para ser salvos es indispensable que amemos la verdad. Juan 18, 37 le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Jesús no estableció su reino sobre las cosas que los hombres consideran importantes, como la fuerza política, armamentos, dinero, tales cosas. Él estableció su reino sobre la verdad. Él dice en Juan 18, 37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, la pregunta, si amamos la verdad. Ahora, Juan 1, 17 es texto que nos da el origen de la verdad. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad, la que salva, el Evangelio, procede de Cristo. Él, desde luego, no está diciendo que la ley de Moisés no era verdad, pero era enseñanza para el pueblo de Israel, y ahora la palabra que estamos estudiando se aplica al Nuevo Testamento, se aplica al Evangelio, la palabra de Cristo. Algunos suponen que aman la verdad, como por ejemplo el rey Acab, 1 Reyes 22, 16, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Hablando de los profetas. Pero la historia indica que él no la quería, él no quería la verdad. Y de la misma manera, en la actualidad, muchos dicen que quieren, que aman la verdad y solamente la verdad, pero entonces, cuando la verdad se enseña, cuando les exhorta, cuando les reprende, cuando contradice sus creencias y prácticas, no la quieren, no la quieren. Por ejemplo, usted puede citar textos bien claros, textos específicos sobre el culto en la iglesia. Y como quiera, como quiera, la gente insiste en que se usen instrumentos de música. Y usted puede leer textos bien claros, específicos sobre la ofrenda. Y como quiera, la gente quiere exigir el diezmo, porque les conviene. Y así la infinidad de nombres y doctrinas y prácticas y mandamientos de los hombres que no son la verdad de Cristo. Pablo dice en 2 Timoteo 4:3, 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, la que salva, la enseñanza que salva, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, amigos, el mundo religioso está fascinado con fábulas en el catolicismo, el protestantismo, pentecostalismo, mormonismo, los testigos. Ellos han inventado multitud de fábulas y cosas que simplemente son de la mente humana y no son de la verdad de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así son los que no aman la verdad. Profesan amar la verdad, pero no la quieren cuando la verdad condena el error, el pecado en su vida, el error doctrinal, prácticas mundanas, vicios de varias clases, la unión adúltera, de aquel, como Jesús dice, el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Y tanta gente busca rodeos y salidas y que no puede ser. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Oh, no, dicen que es matrimonio, tenemos licencia. Un pastor, un predicador, un sacerdote oficiaba en la ceremonia. Nada que ver. Jesucristo habla en palabras sencillas, fáciles de entender. Un niño puede entenderlas. Es que la gente no ama y no acepta la sencilla verdad, porque no les conviene. Les conviene el error. Pero esa enseñanza no salva. ¿Qué es? ¿Qué es, pues, la verdad? ¿Qué es? Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? No es que él sinceramente quisiera saber, pero así pregunta. Y no sabemos exactamente el pensamiento de él, pero es buena pregunta, desde luego. Es una pregunta tan importante. Otra que está bien relacionada con esta es hecha por el mismo gobernador. Él dice, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Es la pregunta que el hombre debe contestar. Ahora, la verdad es la realidad. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca de Dios crea que Él existe, que Dios existe. Este es el primer punto. Creer que Dios existe. Y luego que Él es el juez en el día final, Él para dar la vida eterna a los fieles, y en su juicio justo, Él condena a los infieles al destino que ellos han escogido, en el servicio de Satanás. Juan 3:33, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Los que no aceptan el testimonio, la palabra de Dios,
pues ellos no confirman que ellos en verdad creen que Dios existe, que Dios es veraz. Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, la verdad, pues, hermanos y amigos, es lo opuesto de la mentira, la falsedad. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Asimismo, son de la mentira y no de la verdad los falsos cristos. Oh, sí, Pablo habla en 2 Corintios 11:4. Él habla de falsos cristos. ¿Existen? Oh, sí, claro que sí. Sea el llamado Cristo de los testigos de la atalaya, un ángel creado que no es Dios. Eso es un falso Cristo. Y el Jesús, el Cristo de los pentecostales, hay una división de los pentecostales que dicen que Cristo es el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Se llaman los solo Jesús. Ese Cristo es falso, no existe. Y los que dicen que Cristo, estando aquí en la tierra, que aunque era Dios, no usó sus atributos divinos, y aún mis propios hermanos, algunos han caído en ese error. Pero ese es otro Cristo. Eso no es el Cristo de la Biblia. El Cristo que encontramos en Mateo y Marcos y Lucas y Juan, siendo Dios, era omnipotente, omnisciente, tenía los atributos divinos y por eso era adorado y por eso perdonaba pecados. Claro que sí. Bueno, también hay evangelios falsos, muchos que no merecen el nombre evangelio, pero Pablo en Gálatas 1, los primeros versículos del primer capítulo, él habla de los que predican diferente evangelio y dice que aunque un ángel del cielo predique un evangelio diferente, que sea anatema, condenado, porque no salva. Es una cosa que engaña a la gente. Los evangelios diferentes, y hay muchos de ellos enseñados por los sectarios de las iglesias humanas. Falsos cristos y falsos evangelios, porque no son de la verdad. Es el punto. Son de la mentira. Son de la mentira. Hay un solo cuerpo, la iglesia. Dice Efesios capítulo 1, 22, 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una sola esperanza, la vida eterna en el cielo. Una vida supuestamente en una tierra renovada, eso no es una mentira, es una esperanza falsa. Un reino de Jesús aquí en la tierra de 1000 años, reinando sobre su trono en Jerusalén, es mentira. Eso no es la esperanza que la Biblia enseña. Es mentira, es falsedad. Cuando Cristo venga, Él va a entregar el reino. Es la iglesia. Él va a entregar el reino al Padre.
y la tierra será destruida. Segunda de Pedro 3:10. Hay un solo bautismo, inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Nada de rociar, nada de derramar, es sumergir. La palabra bautizar es palabra griega, significa sumergir. Es la inmersión. Como Hechos 8, Felipe y el eunuco bajaron, descendieron al agua. Juan bautizaba en el río Jordán. ¿Por qué en un río? Efesios 4 habla de la unidad del Espíritu, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por tanto, hermanos, la verdad está en contra de las tradiciones humanas, todas las supersticiones, los muchos ismos. El mundo religioso está lleno de ismos. Catolicismo, comunismo, sectarismo, protestantismo, milenarismo, adventismo, pentecostalismo. ¿Cuántos ismos? Y no son Biblia, no son de la verdad, no son la doctrina de Cristo. Qué lástima que tanta gente caiga en las trampas de Satanás, de los muchos ismos que se enseñan y se practican. Ahora, en cuanto a definir la verdad, Cristo es, él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice que si me conocen a mí, conocen al Padre. Y luego Felipe dice, muéstranos el Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no se confunda. Él está hablando de la unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres personas. La Biblia habla en muchísimos textos de tres personas distintas. Pero son uno. Son uno. Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre, pero son completamente unidos en toda la obra que ellos hacen. Por eso dice Cristo que al ver a Él, están viendo al Padre, porque se identifica perfectamente con el Padre. Muy bien, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y un versículo de suma importancia. El Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Hermanos y amigos, deben subrayar este texto. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es la verdad. Efesios 1:13. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Evangelio, obviamente. Dice Romanos 1:16, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Entonces, aquí Santiago está hablando del Evangelio para que seamos primicias de sus criaturas. Segunda carta de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La doctrina de Cristo es la verdad. Y la palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Segunda de Juan, versículo 9, cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La doctrina de Cristo es la verdad. El Nuevo Testamento, pues, es la verdad. Juan 16:13, Cristo había enseñado Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y él dice en Juan 14:26 que el Espíritu Santo iba a recordar a los apóstoles, recordarles la enseñanza de Cristo. Y dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo iba a recordar a los apóstoles de todas las enseñanzas de Cristo y luego guiarles a toda la verdad. Así es que los apóstoles de Cristo, ya para cuando Juan, cuando él escribió Apocalipsis, así terminó la revelación del Nuevo Testamento, la Biblia. La Biblia fue completa, la revelación confirmada con muchos prodigios, señales, milagros de toda clase. Entonces, el Nuevo Testamento es la verdad. Ahora, la verdad, hermanos y amigos, muy importante, la verdad no es subjetiva. No es lo que cada quien piense. No es la opinión de cada persona. La verdad no es lo que cada quien la enseñe según su antojo, su prejuicio. No. La verdad es objetiva. Es objeto aparte de nosotros. Objetiva. Muchos creen que la verdad es cualquier cosa que la gente quiera decir. Y aún dicen, la Biblia enseña, y luego se atreven a decir toda clase de locura que nada que ver con la voluntad de Dios. Ahora, se dice, por ejemplo, que esa es la verdad para él o para ella. Como si fuera una cosa subjetiva. Y hermanos y amigos, no lo es. No lo es. Lo que se llama la verdad subjetiva es producida solamente por el pensamiento o el sentimiento de la persona. Tal cosa no es en ningún sentido la verdad bíblica. La palabra objetiva significa que la verdad es un objeto externo, aparte del hombre. Lo que nosotros pensemos
no determina la verdad. Nos toca estudiar y aprender exactamente lo que es en realidad la verdad de Dios. No obstante lo que alguna persona piense o diga, sea quien sea. Yo sé que la gente tiene mucha confianza en sus sacerdotes y pastores, evangelistas y sus propios padres y otros. Pero mucho cuidado. La Biblia es mensaje de Dios a cada persona. Y cada persona será juzgada en el día final por la palabra de Dios. Y no por todas las cosas que los hombres consideren la verdad. Muchas personas creen que la verdad es relativa, que no es absoluta. Pero la verdad es absoluta. Lo que se dice, así es. Así estuvo en el tiempo de Cristo, así es ahora, así será hasta el fin del mundo. La verdad es absoluta. Pero para mucha gente la verdad es lo que cada quien considere ser la verdad. Y los tales se contradicen porque están afirmando algo que como si fuera una verdad absoluta cuando es simplemente la opinión de los hombres. La verdad no es relativa. La verdad no es relativa, sino absoluta. Y la verdad absoluta es la regla divina para gobernar la vida del hombre. Recuerden 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es la Biblia, completamente perfecta, absoluta, adecuada, para enseñar, para reprender, para corregir, para que estemos bien equipados, preparados para toda buena obra. La Biblia enseña verdades absolutas. Esta lección es larga y yo quiero completarla, pero en otra lección. Voy a llegar ahora nada más hasta este punto y luego Dios mediante pues habrá otro estudio sobre el mismo tema. Muchas gracias por su muy buena atención. Dios les bendiga.